Querida iglesia, bienvenidos una vez más a nuestra transmisión del día de hoy. Es para mí un privilegio poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos en los que el mundo está ganando terreno. Estamos enfrentando luchas, tentaciones, problemas de todo tipo que tienen el potencial de apartarnos de Dios. El día de hoy estamos comenzando una nueva serie de mensajes que lleva por título Una iglesia vigilante. Hemos hablado ya por varios domingos, por muchos domingos, acerca de la comunidad del pacto, y esta serie es como una continuación. Ya hemos aprendido de qué se trata ser una comunidad del pacto, y ahora vamos a ser una iglesia vigilante de ese pacto, vigilantes de nuestra vida espiritual, vigilantes de esa relación que ahora tenemos con Dios. Y una iglesia vigilante está formada por discípulos vigilantes. Y eso es exactamente el tema del día de hoy, el tema del que estaremos hablando el día de hoy. Vamos a descubrir juntos, a la luz de lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, qué es lo que significa ser un discípulo vigilante. Y quiero invitarles conmigo a esta porción de la Escritura, segunda a Timoteo, capítulo 1, verso 3, y vamos a llegar hasta el capítulo 2, verso 2. Así que vamos a ir leyendo lo que la palabra del Señor dice. Verso 3, dice allí: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esa razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino de la vida y la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro que Él es capaz de guardar lo que le ha confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva, y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Ahí está. Este es el tremendo pasaje en donde Pablo le escribe a Timoteo. Uno de los eventos más espectaculares en los Juegos Olímpicos es la carrera de relevos. Es una carrera muy particular porque hay 4 corredores y cada uno corre una parte de la distancia total y luego tiene la responsabilidad de entregar el testigo o la estafeta al siguiente compañero. Y eso hace que sea una carrera particular porque no es una carrera
solitaria, sino es una carrera de relevos, de equipo, una carrera en donde hay otros compañeros trabajando juntos que tienen que cooperar y cada uno hacer su parte para obtener el resultado final. Pero además, la carrera de relevos no la gana necesariamente el equipo cuyo último corredor cruce la línea de meta primero, sino el equipo cuyo último corredor cruza la línea de meta primero, pero con el testigo en la mano o con la estafeta en la mano. Hay una historia muy curiosa. Resulta ser que en los Juegos Olímpicos del 88 en Seúl, Corea, el equipo de relevos de los Estados Unidos era el amplio favorito. Tenían a todos los corredores más rápidos y a pesar de eso, no ganaron la carrera de relevos de los 400 metros. El equipo de los Estados Unidos fue descalificado. Y fue descalificado ni siquiera en la final, sino en una carrera preliminar. Resulta ser que a la hora de hacer la entrega del testigo en uno de los relevos, lo hicieron fuera de la zona permitida y entonces fueron descalificados, así que ni siquiera corrieron la final. ¿Por qué les cuento esto? Porque es interesante pensar que puedes tener a los mejores corredores, a los más rápidos, puedes ser el gran favorito, pero no ganar la carrera y ni siquiera llegar a la final, porque no tuviste cuidado de manejar la estafeta correctamente. El apóstol Pablo dijo, estoy en esta carrera. Si vemos lo que dice el verso 3, en el verso 3 le dice, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo tiempo que sirvo, y a lo mejor hasta podríamos insertar ahí la palabra, doy gracias a Dios por quien corro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo comienza este pasaje diciendo, hubo alguien que corrió antes que yo, y empieza a hablar de sus antepasados, con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Hubo antes que corrió antes del apóstol Pablo y le entregó el testigo, la estafeta a él, y ahora era él quien estaba corriendo. Él dice, es mi turno, esta es mi etapa de la carrera, y luego continúa diciendo, y yo le entregué la estafeta a alguien más. Si nosotros no tenemos mucho tiempo ahora de hacerlo, pero si tú vas al verso 5, ahí empieza a hablar de la familia de Timoteo. Habla de su abuela Loida y de su madre Eunice. Resulta ser que si vamos al libro de los Hechos, ahí podemos descubrir que Pablo llegó a Listra y a Derbe, donde vivía la familia de Timoteo. Y fue Pablo quien les predica el evangelio a ellas y luego a su vez ellas se lo predican a Timoteo, le pasan la estafeta a Timoteo. Así que los antepasados de Pablo corrieron la carrera, entregaron la estafeta al apóstol Pablo, Pablo la entregó a Loida y Eunice y ellas a su vez se la entregaron a Timoteo. Y esto es importante para el apóstol Pablo porque está hablando de un joven que era tímido y temeroso. Aparentemente estaba pensando no correr su parte de la carrera y Pablo se entera de esto y estando en la celda de la prisión en Roma, de la cual nunca sería liberado, escribe estas que fueron sus últimas palabras ya prácticamente en el lecho de muerte. Este es el último libro del Nuevo Testamento que Pablo escribió antes de morir. Y le está escribiendo a un joven pastor que está increíblemente temeroso y desanimado. Tenía miedo, estaba pensando en tirar la toalla y entonces Pablo le da estas instrucciones. Ahora tenemos que analizar por qué razón Timoteo tenía miedo. Pues resulta ser que a principios del año 60 después de Cristo, el emperador romano Nerón aumentó la persecución contra los cristianos. De hecho, de Nerón se dice que fue el más sanguinario en contra de los cristianos. Prendía a los cristianos como antorchas que iluminaban la ciudad. Y eso es lo que llevó a Pablo a la cárcel, la persecución de los cristianos a manos de Nerón. Entonces, Timoteo estaba sintiendo esta persecución muy cercana, muy en carne propia como pastor de la iglesia de Éfeso. Y además de eso, tenía problemas físicos. Nosotros leemos en otros pasajes cómo Pablo le recomienda que cuide su úlcera gástrica, etcétera, etcétera. Pero además, su mentor estaba en el lecho de muerte. Él estaba por quedarse solo. Así que me imagino que todo el cúmulo de estas situaciones se juntaron
y a lo mejor muchas otras que la Biblia no describe. Y entonces él se sentía muy mal, muy solo, muy temeroso, muy tímido. Y entonces Pablo le dice, Timoteo, abandonar no es la opción. A mí me pasaron la estafeta, yo corrí mi parte y a ti te pasaron la estafeta y ahora tú debes correr tu parte. Ahora, al principio del capítulo 2, encontramos que Pablo dice, me has oído enseñar. Y luego le dice, ahora enseña tú. ¿Por qué? Porque el mensaje de Pablo no es solamente corre, sino que mientras corres, asegúrate de buscar personas a las que puedas entregarles la estafeta, personas que puedan a su vez pasarlas a otras personas, porque la vida cristiana es como una carrera de relevos y el apóstol Pablo nos está diciendo que abandonar la carrera no es una opción. El equipo de los Estados Unidos fue descalificado en 88 no por no ser lo suficientemente rápidos, eran los más rápidos que había. Fueron descalificados porque no entregaron la estafeta como debían hacerlo. Y es que a veces no se trata solo de qué tan rápido corres, sino de cómo entregas el testigo. Y con esta idea en mente, me gustaría que vayamos a responder dos preguntas principales que nos puedan ayudar a tener una idea de qué se trata esto de ser un discípulo vigilante. Bueno, en primer lugar, ¿de qué somos responsables? Esa es la pregunta que surge, porque si la vida cristiana es como una carrera de relevos y somos responsables de pasar correctamente la estafeta, la pregunta entonces que surge es, ¿y qué es la estafeta? ¿Qué es eso de lo que somos responsables? En primer lugar, la estafeta son las buenas nuevas de la salvación. Las buenas nuevas de salvación, porque la palabra evangelio significa literalmente buenas noticias. Buenas noticias. Y lo que el apóstol Pablo está recordándole a Timoteo y a nosotros es que lo que se nos ha encomendado, de lo cual somos responsables, es de llevar la buena noticia de que Cristo pagó el precio de nuestra salvación para que nosotros podamos gozar de ella. El Evangelio entonces es la mejor noticia que un ser humano pudiera recibir. Observen lo que dice el verso 8. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Y luego en el verso 10 empieza a hablar de la obra de Cristo. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino de la vida y la inmortalidad por medio, otra vez, ¿de qué? De la buena noticia. Ahora, esto es muy interesante, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo entendía que en este mundo hay malas noticias. Pero las malas noticias no son solamente las circunstancias de esta vida que tenemos que enfrentar, que son provocadas por la presencia del pecado en el mundo. Esas son una clase de malas noticias, pero hay una muy mala noticia que es peor que cualquier otra y que además es más personal, y es la mala noticia de que estamos enfermos de pecado. Como individuos nacidos en este mundo caído, nuestro pecado nos separa de un Dios que es santo. Y no solo eso, la cosa es peor, porque además nos convierte en objeto de la ira de Dios. Un Dios santo que debe castigar el pecado y que debe permanecer separado de cualquier cosa que esté afectada por él, necesita descargar su ira sobre el pecado, sobre el pecador. Entonces, cuando Pablo usa la palabra evangelio, no solamente está refiriéndose a un término teológico, está hablando de una noticia verdaderamente buena, y sabemos que cuando predicamos el evangelio y que cuando cantamos el evangelio y cuando celebramos el evangelio en la cena del Señor, que por cierto lo haremos en un rato más, lo que estamos haciendo es recordar
esa excelente noticia de que ahora nosotros ya hemos dejado de ser objeto de la ira de Dios y somos objeto de su gracia y de su misericordia. Así que no podemos olvidar que se nos ha entregado a nosotros la única posibilidad de que la gente salga de esa muy mala situación, y somos responsables de pasar el testigo, de pasar la estafeta de las buenas nuevas de salvación a otros para que a su vez ellos hagan lo mismo con otros. Entonces eso es un dato muy, muy importante. Segunda cosa, somos responsables de la historia de Jesucristo. Porque la buena noticia de la salvación de Dios es que Él nos salvó de nuestro pecado. Él nos salvó de la ira de Dios, pero no solo nos salvó de esas cosas, nos salvó para un llamamiento santo. Dice el verso 9, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Ahora, ¿cómo lo hizo? Y ahí es donde viene la historia de Jesús. Dice el verso 8, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Se refiere a la historia. Miren, hay muchos misterios sobre el Evangelio y sobre Dios. Y es normal porque si no, no sería Dios. Si supiéramos todo de Dios, Él no sería Dios. Y hay cosas que no podemos saber de Dios. Pero lo que sí sabemos, lo que Él nos ha confiado, es bastante simple. Observen lo que le dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 15, en los versos 3 y 4, porque eso está clarísimo. Dice allí, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cosas muy sencillas, ahí va. La primera es que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. ¿Cuál es la historia de Jesús? Que Él murió por nuestros pecados. Pero en el verso 4 dice, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. Entonces, la historia de Jesús es la historia del Evangelio. Jesucristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados, para ser enterrado y resucitado al tercer día de los muertos. El Evangelio, entonces, las buenas noticias de salvación, no es otra cosa que la historia de Jesús. Tristemente, las cosas con las que estamos más familiarizados suelen convertirse en esas cosas que más descuidamos. Y en nuestra cultura cristiana sucede lo mismo. Aquello con lo que estamos más familiarizados por su sencillez es lo que acabamos descuidando. Creemos que tenemos que encontrar algo mucho más profundo, mucho más sofisticado, mucho más complejo. Y entonces dejamos de lado la sencillez y la pureza del Evangelio para compartirla. Pero Dios sigue diciendo, les he dado un mensaje sencillo, un Evangelio sencillo, buenas noticias sencillas, que se trata de que yo vine a este mundo en la persona de Jesucristo hecho carne para vivir una vida que ustedes no podían vivir y llevar esa vida a la cruz donde yo iba a satisfacer mi propia ira siendo mi propio sacrificio y luego vencer la tumba y la muerte para devolverte la vida que yo te di desde el principio. El mensaje del Evangelio no es nada complicado, es sencillo. Lo que es complicado a veces para algunas personas es creerlo. Pero el Evangelio se trata de que Cristo vino a este mundo para morir, para resucitar y con ese sacrificio darnos vida. Entonces, Timoteo estaba siendo tentado a tirar la toalla y a decir, bueno, sí me gustaría ser parte del equipo, pero de repente a veces dan ganas de sentarse en las gradas y decir que otro más lo haga. Y Pablo le dice, no lo hagas porque esto es un asunto de vida o muerte. Este es un asunto en el que puede cambiar la vida de una persona. Pablo le dice a Timoteo y a nosotros, no te atrevas a abandonarlo, porque es la única esperanza que la gente a nuestro alrededor tiene. En tercer lugar, estas dos cosas de las que estamos hablando, o el Evangelio en general, son la obra soberana de la gracia y somos responsables de expresar eso a la gente a nuestro alrededor.
Dice el verso 9, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Y subraya esa parte, antes del comienzo del tiempo. Esto es un plan que va más allá de tus capacidades y las mías, de tus sufrimientos y los míos. Es el plan de Dios para la redención de la humanidad, en el que Dios nos está invitando a participar. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta del privilegio y el honor que tenemos nosotros como cuerpo de Cristo en ser partícipes de la obra que Él quiere hacer con tus vecinos, con tus amigos, con tu familia? Cuando nosotros empezamos a pensar que no podemos hacerlo, que no somos capaces, que no sabemos, o que esa persona a la que necesitamos compartirle es testaruda y nunca va a cambiar, o que es hipócrita, o que es demasiado difícil que yo mismo cambie, cuando empezamos a pensar de esa manera, entonces caemos en el error de creer que eso depende de mí. Y entonces, claro, yo me veo muy abrumado por la tarea tan enorme que esto significa y digo, no lo voy a hacer. Y entonces buscamos tirar la toalla. Cuando tú y yo ponemos nuestros ojos fuera del plan general, del panorama general de Dios, y centramos nuestros ojos en nuestras propias circunstancias, en lo que no tengo, en lo que no sé, en lo que no puedo, entonces abandonamos la tarea que el Señor nos ha encomendado. Si un corredor que está corriendo su etapa de la carrera de relevo se enfoca solo en él y pierde de vista que hay alguien detrás y que hay alguien delante, ahí es donde vienen los problemas. El testigo se cae o no se entrega a tiempo o no llego lo suficientemente rápido para dárselo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que el plan de Dios es mucho más grande que tú mismo. Es mucho más grande que yo mismo, es mucho más grande que esos desafíos personales que estás enfrentando, que esas luchas familiares, que esas relaciones tensas en las que estás metido, que esos desafíos financieros por los que estás pasando. Cuando tú y yo comenzamos a vernos como parte de algo que es más grande que nosotros y que está más allá de nuestra capacidad, pero confiamos en la gracia de Dios que nos sostiene, entonces Él nos ayuda en nuestras circunstancias más difíciles y hace la obra a través de nosotros. Así que el plan comenzó desde mucho tiempo de antes que tú existieras y va a continuar mucho más allá después de ti y de mí. Pero tenemos el privilegio de ser parte de ese plan. Tenemos el privilegio de ser parte de que el mundo sea salvo por Él, como dice la palabra. Y esa es la razón por la que tenemos que seguir adelante. Pero ojo, el verso 10 empieza a hablar del futuro. Ve lo que dice el verso 10. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino de la vida y la inmortalidad por medio de la buena noticia. ¿Qué significa esto? Que cuando tu vida en esta tierra se acabe, tu cuerpo se desgaste y tu etapa en la carrera termine, el poder de la muerte también se acabará para ti. Y Jesús va a iluminar el camino de la vida y la inmortalidad. Y ahí es donde realmente entenderemos lo que para un creyente significa la gracia. Que mereciendo el castigo eterno del infierno, Dios nos ha dado una vida eterna con Él por siempre y para siempre. Porque nuestro cuerpo se desgastará y volverá al polvo, como la Biblia lo dice, pero nosotros viviremos por siempre con Cristo en la eternidad. No por lo bien que nos hayamos portado o por las cosas buenas que hicimos, sino por su gracia que nos salvó y nos sostuvo hasta el final, a pesar de las circunstancias difíciles que enfrentamos. Entonces, ¿cuál es la clave para la salud espiritual? Ya hemos visto estas tres cosas de las que somos responsables. Y ahora entonces, ¿cuál es la clave para la salud espiritual? Bueno, observa lo que dice el verso 13. Las primeras palabras, aférrate al modelo. La clave es seguir el modelo, seguir el patrón establecido en la palabra por Dios. ¿Cuál modelo? El modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, le dice Pablo a Timoteo.
Pero además el pasaje dice de qué está formado ese modelo, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo único que tiene la posibilidad de dar a las personas la salud que Dios pretendía que tuvieran desde el principio. Y no estamos hablando de la salud física, aunque también se incluye. Estamos hablando de algo mucho más profundo, algo mucho más que tiene repercusiones en la eternidad, porque estamos hablando de la salud espiritual que produce vida eterna. Entonces, el Evangelio es lo único que tiene el poder de dar significado y propósito a la vida de las personas. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos debe de estar íntimamente ligado a la fe y al amor que tenemos en Cristo. Esa debe de ser la verdadera motivación nuestra para vivir la vida, para hacer lo que hacemos, para pensar como pensamos, para hablar como hablamos, para todo en nosotros. Uno de los problemas más grandes del cristianismo contemporáneo, creo yo, es que hemos puesto el Evangelio como uno de los muchos componentes de nuestras vidas. Es decir, tenemos nuestras familias, nuestras carreras, nuestras aficiones y tenemos el Evangelio. Entonces hemos puesto el Evangelio al mismo nivel de prioridad que nuestras diversiones, que nuestra familia o que nuestro trabajo. Así que si un día hay que sustituir el Evangelio por el trabajo o por las diversiones o por una reunión familiar, ¿saben qué pasa? No hay problema, porque el Evangelio no es más importante. El Evangelio está al mismo nivel o incluso, si me apuran, está muy debajo. Entonces es más importante una junta de trabajo, es más importante X o Y situación que el Evangelio. Y ese es el problema. Ese es el problema. Haber puesto el Evangelio al mismo nivel de prioridad que nuestras diversiones. Pero Pablo dice, no, si lo que te ha sido confiado es el Evangelio, entonces no hay tiempo que perder. No basta con ponerlo entre las demás cosas de nuestra vida, porque es un asunto de vida o muerte para ti y para quienes te rodean. Necesitamos ser y hacer discípulos de Cristo urgentemente, y para eso el Evangelio debe ser lo que defina todo en nuestra vida, todo lo que hacemos. No es suficiente predicarlo y escucharlo cada semana. Lo que está en juego es tu vida y la de los que están a tu alrededor. Por eso necesitamos seguir el modelo que Dios ha dado a través de su palabra. Y ese modelo es que el Evangelio determina todo en tu vida. Los negocios que haces, las relaciones que tienes con otras personas, la forma de tratar a tu esposa y a tus hijos, la forma como te relacionas con tus vecinos, el dinero que gastas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la cual te levantas todos los días para ir a trabajar. Esa es la razón. Vean lo que dice el verso 14. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Entonces, ¿qué es lo que se nos confió? ¿Qué es la estafeta? ¿Qué es eso de lo cual somos responsables? Del Evangelio, en su más amplia expresión. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo corremos esta carrera? ¿Cómo seremos fieles a Dios y al mensaje que se nos ha confiado? ¿Cómo somos un discípulo vigilante? Bueno, primera cosa, 5 muy rápidas les voy a decir ahora. Primero, un discípulo vigilante se nutre del Evangelio. Lo repito, un discípulo vigilante se nutre del Evangelio. Verso 6, por esa razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. ¿Te imaginas o recuerdas aquellos momentos cuando estabas encendiendo el carbón para hacer una carnita asada en tu casa? Bien rico. Entonces ponías ahí el carbón, le ponías fuego y entonces ¿qué había que hacer? Pues traer algo con que soplar, ¿no? Una tapa de un recipiente y ahí te dejabas el brazo soplando para que el fuego se avivara y entonces todo el carbón se encendiera.
Acababas con dolor de brazo, pero tenías tu carbón listo para poner tu deliciosa arrachera o unas hamburguesas. No sé qué es lo que se te antoja más hoy, pero tenías la oportunidad de poner ahí tus choricitos, tus nopales, tus cebollitas. Todo ya estaba listo. ¿Por qué? Porque habías avivado el fuego y el fuego estaba preparado. Creo que ya nos está dando hambre, ¿verdad? Bueno, eso es justamente lo que el Señor nos manda. Un discípulo vigilante se nutre del Evangelio, es decir, aviva el fuego. No podemos olvidar que Timoteo estaba atemorizado por la persecución que estaba viviendo, así que Pablo le dice en el verso 7, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces, el mandato, tanto para Timoteo como para nosotros, es avivar el fuego, y eso solo es posible cuando nos nutrimos del Evangelio. El Evangelio es el combustible que aviva ese fuego en nuestro interior. ¿Por qué? Porque la tendencia del fuego, y me refiero aquí al fuego real, al fuego que quema, es apagarse, a menos que tenga dos cosas. Si tiene combustible y tiene oxígeno, el fuego permanece. Entonces, ¿qué hay que hacer? Avivarlo. Nuestra tendencia como seres humanos caídos es apagarnos. Si se deja desatendida nuestra vida espiritual, se apaga. Por eso, avivar el fuego es un imperativo, es un mandato del Señor. Tenemos que avivarlo. Necesitas nutrirte del Evangelio, pasar tiempo con personas que aman y viven el Evangelio, escuchar el Evangelio cantado, escuchar el Evangelio predicado y tomar medidas para avivar esta llama en ti. Y cuando digo tomar medidas, me refiero a lo que vas a hacer, como por ejemplo, un plan de lectura bíblica, conectarte a un grupo de discipulado como el de varones, como el de mujeres, como el de jóvenes, como el club infantil, inscribirte en el seminario si estás en esa determinación, tener un devocional familiar, tener un tiempo a solas con Dios todos los días. ¿Saben que la mayoría de las personas no tienen un plan de crecimiento espiritual personal? Y si no tenemos un plan de crecimiento espiritual personal, ¿qué pasa? Que crecemos como se pueda. Y entonces otras cosas y otras personas determinan nuestro crecimiento. Yo voy a crecer si la iglesia programa cursos o cosas. Pero el crecimiento espiritual es tu responsabilidad. Tú tienes que avivar el fuego. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, empezando por leer la Biblia. Empezando por ser intencional. Empezando por determinar, por ejemplo, yo tomo la decisión de no dejarme de conectar a los cultos de oración. Yo tomo la determinación de no dejar de conectar a mis hijos al club infantil o a la escuela dominical. Pero claro, si no haces eso, por supuesto que la llama del Evangelio se apaga. Un discípulo vigilante, además, no se avergüenza del Evangelio, porque el segundo imperativo que encontramos en estos pasajes es este. No te avergüences del Evangelio, dice el verso 8, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Y Pablo lo repite dos veces más, una acerca de sí mismo en el verso 12 cuando dice, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello. Y luego en el 16 que el Señor muestra una bondad especial con Onesíforo y toda su familia porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Y 3 veces lo menciona este pasaje. Para personas tímidas, como evidentemente era Timoteo, no avergonzarse podía ser una dura prueba de lealtad. Y no podemos olvidar que Pablo estaba preso y era considerado un criminal. El cristianismo estaba bajo condiciones terribles y peligrosas, así que si alguien daba testimonio claro de su fe en Cristo, podía ser considerado como enemigo del Estado y podía estar su vida en riesgo, así que no era gratis lo que estaba sintiendo Timoteo. Para testificar se necesitaba valor.
Entonces el mandato tanto para Timoteo como para nosotros es no retroceder, aun cuando pudiera significar algún sufrimiento. El pasaje sigue diciendo, con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Hoy nuestra vida no corre peligro de muerte, pero Dios sabe que nuestra tendencia natural es avergonzarnos, tener temor del qué dirán, o de no encajar en cierto círculo en el que nos gustaría encajar, o perder algunas oportunidades, ya sea de negocio, de trabajo, o de amistad, o de X o Y, por causa de nuestra fe. Y eso provoca que cuando tenemos la oportunidad de defender el Evangelio, a veces retrocedemos. Sin embargo, un discípulo vigilante no se avergüenza del Evangelio, sino que se apropia de él, lo hace suyo y sigue adelante a pesar de las consecuencias. En tercer lugar, un discípulo vigilante vive el Evangelio. Vive el Evangelio. Vean lo que dice el verso 13. El verso 3, perdón. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor. Verso 13. Por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Entonces, sigue el modelo, sigue el plan. ¿Cuál es ese plan? Deja que el Evangelio afecte todas las áreas de tu vida de tal manera que todo lo que hagas esté motivado y dirigido por él, por el Evangelio. En otras palabras, vive el Evangelio. ¿Qué significa esto? Bueno, no podemos permitirnos que el Evangelio sea simplemente información que memorizamos y que incluso podríamos articular en un momento dado de necesidad. No, el Evangelio tiene que ser algo mucho más importante, mucho más interno, que permee todo lo que yo soy, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que digo. Es importante para nosotros hacer todas las cosas por y para el Evangelio. Necesitamos vivir el Evangelio en nuestros matrimonios, porque el matrimonio nos fue dado principalmente como una imagen del Evangelio. Es por eso que Pablo dice, hombres amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y mujeres sométanse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. Lo ven la imagen del Evangelio. Así que necesitamos vivir el Evangelio en la forma de criar a nuestros hijos. Por eso Pablo también dice, padres, críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, no para que puedas tener buenos hijos cuando crezcan. Eso es un resultado extra, sino para que tu forma de criarlos sea para ellos una imagen del Evangelio y una imagen de Cristo. A los hijos, cuando les dice obedezcan a sus padres, no es solo para que haya orden en la familia, no es solo para que sus padres tomen las decisiones correctas, no es solo para no sufrir un castigo. Lo dice porque los hijos son la imagen de la iglesia de Jesucristo en el Evangelio. Así que deja que el Evangelio determine todo en tu vida, en tus negocios, en tus diversiones, en tus relaciones con todas las personas, en tu forma de gastar el dinero, en tu forma de hablar, en tu forma de vestir, en tu trabajo, en todo lo que hagas. Deja que el Evangelio domine y se haga evidente en todas esas áreas. Hay una historia tremenda que me encontré y que quiero compartir con ustedes. Resulta ser que una iglesia en los Estados Unidos tenía un ministerio en la cárcel y en una ocasión organizaron un evento evangelístico para los presos y para ese evento invitaron a un predicador especial. Así que entraron, empezaron a instalar todo en el patio de la prisión y finalmente abrieron las puertas para los presos y ellos salieron al patio. E inmediatamente uno de los prisioneros se acercó al predicador y le dijo, solo quiero agradecerle por su libro. Ha tenido un gran impacto en mi vida. El predicador se quedó así completamente impresionado. Este hombre que le dijo esto era más o menos un hombre de unos 30 años y el pastor estaba asombrado y le preguntó, ¿leíste mi libro? Él dijo, sí, lo leí. Y el pastor le dijo, a ver, cuéntame tu historia.
Entonces este hombre empezó a contarle y le dijo, recibí el evangelio en una cárcel del condado esperando un juicio por asesinato. Me habían asignado 2 abogados y un investigador y ellos, basados en la evidencia, sentían que podía cumplir una condena de 20 años y luego salir libre. Pero cuando escuché el mensaje del evangelio y rendí mi vida a Cristo, yo sabía que tenía que reconocer que yo era culpable. Así que llamé a mis abogados y les dije, necesito confesar. Por supuesto, ellos me suplicaron que no lo hiciera, pero yo les dije, el evangelio exige que yo me haga responsable de esto. Así que fui al juez, confesé y me sentenciaron a cadena perpetua. Así que aquí estaré por el resto de mi vida. Era un hombre de 30 años, que nunca se casaría, que nunca tendría hijos, que nunca se iría de vacaciones, que nunca tendría un trabajo. Y luego siguió diciendo, simplemente decidí que si iba a pasar el resto de mi vida detrás de estos muros, los iba a gastar en la misión de Jesucristo. Así que empecé a leer todo lo que pude tener en mis manos que me ayudara a afinarme como un hacedor de discípulos, que me ayudara a proclamar el evangelio. ¿Qué les parece esta historia? ¿De verdad el evangelio está afectando así tu vida, todas las áreas de tu vida? ¿De verdad estarías dispuesto a hacer algo como esto? ¿Cómo? Con trabajos nos conectamos a la reunión de oración, mucho menos aceptar una responsabilidad que me va a tener en la cárcel por toda la vida. Necesitamos ser discípulos vigilantes de que el evangelio de verdad esté permeándose en todo lo que yo soy y todo lo que pienso. ¿Por qué traes el pelo como lo traes? ¿Por qué vives donde vives? ¿Por qué conduces el coche que conduces? ¿Por qué trabajas en donde trabajas? Todo eso debe estar afectado por el evangelio. Y si no es así, entonces estás perdiendo el tiempo. Un discípulo vigilante protege el evangelio. Protege el evangelio. Observen el verso 14. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Subraya eso. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. No en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo que vive en ti. ¿Y cómo se hace eso? ¿Significa que no se lo diga a nadie, que lo tenga escondido en un cofre y que ahí lo reserve? No, la forma en que protegemos este evangelio es estudiándolo para mantenerlo puro, para no hacerle variaciones que no sean bíblicas, que no sean correctas, que nos lleven a otros pensamientos y a otras metas que no son las de Dios. La forma como lo protegemos es seguirnoslo recordando los unos a los otros, seguir recordando que por su gracia estamos aquí, seguir compartiéndolo verbalmente y con nuestro propio testimonio de vida, seguir predicando, seguir cantando sobre él, mantenerlo en la punta de nuestra lengua, compartirlo con los hijos, con la esposa, con los amigos, con los vecinos. Un discípulo vigilante protege el evangelio, estudiándolo para mantenerlo puro, pero compartiéndolo con todos para que no se apague y no se pierda. Pasando la estafeta, compartiendo el testigo con alguien más. Y eso, por supuesto, nos lleva a la otra parte. Un discípulo vigilante enseña el evangelio. Entonces, compártelo. Multiplícalo, porque el quinto imperativo aquí es que, dice el verso 2, ¿me has oído enseñar verdades? Ahora enseña estas verdades a otras personas. Dice el verso 2 del capítulo 2. Entonces vamos a identificar a personas a quienes se les pueda confiar el mensaje del evangelio.
Hombres y mujeres que estén dispuestos a correr su etapa de la carrera como nosotros estamos corriendo la nuestra. Vamos a hacerlo en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Vamos a hacerlo a través de servicios de adoración como este, porque hemos sido llamados a ser personas que pasan la estafeta del Evangelio a personas, a otras personas. Ahora, Dios se toma esto muy en serio. Dios se toma esto tan en serio que la palabra del Señor dice que si nosotros no lo hacemos, las piedras hablarán. Ya casi para terminar, en los Juegos Olímpicos de Seúl, de los que estábamos hablando al principio, el equipo descalificado de relevo de 400 metros tenía al hombre más rápido del planeta en ese momento y no pudo correr. ¿Saben quién era? Carl Lewis, el hombre más rápido en ese momento. Después ya otros lo superaron, pero en ese momento él era el hombre más veloz del mundo. Y no pudo correr, porque alguien no hizo bien su trabajo, porque alguien falló, porque alguien no entregó el testigo a tiempo en el lugar correcto. Necesitamos ser discípulos vigilantes para no ser descalificados de la carrera. Necesitamos ser discípulos vigilantes para poder entregar bien el testigo a la siguiente generación. Necesitamos ser discípulos vigilantes porque no sabemos si a lo mejor delante de nosotros está la próxima Lottie Moon o el próximo Hudson Taylor o el próximo Matt Chandler o David Platt o cualquier otro predicador a quien Dios va a usar con poder para transformar a su generación. Necesitamos preparar a las nuevas generaciones enseñando el mensaje del Evangelio para que ellos puedan correr su parte de la carrera y luego pasar la estafeta a los que vienen detrás. ¿Te gustaría que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos pudieran gozar de la bendición de la salvación? Corre tu carrera con honor, pasa la estafeta y luego confíale a Dios el resultado. Enséñales que eso es lo que hay que hacer. Necesitamos comprometernos a ser discípulos vigilantes de nuestra propia vida espiritual, pero de la tarea que el Señor nos ha encomendado, de pasar la estafeta, de vivir el Evangelio. Así que yo quiero animarles a tomar la decisión de ser un discípulo vigilante de su vida espiritual, un discípulo que corre la carrera con honor y responsabilidad. Seamos esa clase de discípulos, vigilantes, que viven el Evangelio, que se apropian de él, que hacen lo que tienen que hacer. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza y vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de recordar que lo que tú esperas de nosotros es que seamos discípulos que vigilen su propia vida espiritual, que vigilen que no nos deslicemos fuera de tu plan, de tu propósito, sino que más bien nos comprometamos contigo a buscarte de todo corazón, a hacer el trabajo que nos has encomendado, a pasar la estafeta a otros, que a su vez puedan pasarla a otros y que el mensaje del Evangelio se extienda de tal manera que seamos y hagamos discípulos. Ayúdanos a ser los discípulos que debemos ser. Limpia nuestros corazones y nuestras mentes de todas esas actitudes y situaciones que no te honran y que no están favoreciendo a nuestro discipulado. Y también danos el valor de decirle a otros que están muriendo sin Cristo, sin esperanza, que tú eres la solución. Gracias, Dios, por tu amor y por todo lo que vas a hacer. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.